Buenas noches. Vamos a hacer ahora la segunda parte de la lección dedicada a los compuestos del verbo ser. Esta es la lección. De esta lección ya he corregido varios ejercicios y nos quedamos por corregir. Vamos a empezar hoy corrigiendo el ejercicio número 9. Les presento ahora los temas que vamos a ver. Voy a introducir en la corrección de estos ejercicios los usos del optativo y voy a hacer una primera presentación del tema de los periodos condicionales. Como temas de la lección siguiente está el presente y el futuro. Presente y futuro de los verbos normales. Voy a hablar de eso, morfología, es muy simple, y voy a introducir dos temas no muy complicados, el del subjuntivo, el subjuntivo exhortativo y el del genitivo absoluto. Empecemos entonces. El ejercicio 9 dice así: Eite sunesoyo a eitois agatois hetairois. He considerado con seriedad, con alguna seriedad, este ejercicio y tengo la idea de que no hay nada distinto para decir que este es un ejercicio incorrecto. Desde el punto de vista de morfología, todo es fácil de entender. Este eite que ven ustedes acá es un adverbio que suele acompañar las oraciones mediante las cuales se expresa deseo. Y este sunesoyo que ven en segunda instancia, este sunesoyo que lo voy a escribir acá, es el optativo futuro, segunda persona del singular del verbo ser compuesto con la preposición sin. Ese optativo futuro lo pueden ver acá. Aquí está en nuestra gramática la conjugación, la conjugación del verbo ser. Noten, aquí tenemos el optativo presente, pero les hablan también del optativo futuro. Y como pueden ver, eso yo es ese optativo futuro en segunda persona del singular. Dicho entonces esto, sunesoyo, este sunesoyo que viene acá, es optativo futuro, segunda persona del singular del compuesto del verbo ser sun eimi, del compuesto sun eimi. Dije, sin embargo, para empezar la corrección de este ejercicio, que esto es incorrecto a mi juicio. Y la razón por la cual lo sostengo es lo siguiente. En griego antiguo, este optativo que ustedes solamente conocen ahora en el verbo ser, el optativo del verbo ser, según aprendieron en mi clase, es este. Les dije que por ahora debían aprenderlo de memoria y que más tarde les hablaría de su morfología. Este optativo, y noten que este es un tema pendiente. No voy a hablar de la morfología del optativo, lo haré pronto. Pero vuelvo a decir, este optativo que ustedes conocen solamente por ahora de memoria, el optativo presente del verbo ser, sirve para tres cosas. Para decirlo con claridad, en griego antiguo el optativo sirve para tres y solo tres cosas. Vamos a hablar de los usos del optativo. El primer uso del optativo es que sirve para expresar deseos. Y entonces para decir ojalá seas buena, ojalá seas buena se diría así. Eite, eyes, haga, te. Yo me imaginé que estaba hablando con una mujer. De hecho, estaba imaginándome hablando con mi hija Safo. Safo es muy loca. Para mostrarles, miren aquí, les muestro mi cara, se comió la parte final de mis audífonos. Estaba pensando en ella cuando me imaginé este ejercicio. Eite, eyes, agate. El optativo, eyes, miren para acá, eyes es este, optativo del verbo ser, optativo presente segunda del singular del verbo ser que ustedes ya saben conjugar. El primer uso del optativo es que sirve para expresar deseos. Esto quiere decir en griego antiguo, ojalá seas buena. Este optativo que sirve para expresar deseos puede ir acompañado o no de eite o simplemente o también eigar. Opa. Ambas cosas, ambas expresiones, ambas sirven para enfatizar que una oración es la expresión de un deseo. Equivaldrían de alguna forma al ojalá del español. Ojalá, ojalá, que creo que se escribe así en nuestra lengua.
que es muy raro porque supongo que saben ustedes que es de o a la, es decir, es como una cosa musulmana introducida en nuestra lengua tan católica. Pero borremos esto. Vuelvo a decir, el primer uso del optativo es que sirve para expresar deseos. Cuando el optativo sirve para expresar deseos, puede ir acompañado, aunque no es obligatorio, de expresiones como eite o eigar. Eite o eigar, eiesacate, significa ojalá seas buena, hija mía, Safo. El segundo uso del optativo es que en compañía del adverbio an sirve para expresar lo posible. Esto es una simplificación y corresponde de alguna forma a las formas de ería del español. Yo sería bueno. Se puede decir en griego antiguo, eie, an, agatos. Cuando el optativo se combina al adverbio an, sirve para formar en griego lo que en español formamos con las formas en ería, como sería, cantaría y lo demás. A mi juicio, lo que se logra de esta forma, digamos, lo básico, es que sirve para afirmar no un hecho, sino la posibilidad de un hecho. Es decir, que yo entiendo que cuando decimos en griego eien anagatos, lo que estoy diciendo no es que yo soy bueno, sino que yo puedo ser bueno. Es decir, yo sería bueno. Es también un hecho que en griego antiguo este optativo masán tiene otros usos. También en español las formas en ería tienen otros usos. Uno muy normal es que sirven para dar órdenes de manera cortés. ¿Me traerías un tinto? En griego antiguo también este optativo masán fuera de servir para expresar lo que es posible o para expresar algo como una posibilidad, tiene, como dije hace un momento, otros usos. Y si se sienten interesados, los invito a que revisen en Greek Grammar los usos del optativo más an. Voy a mostrarles a ustedes de qué estoy hablando. Estas son unas cosas muy locas que estaba haciendo. Greek Grammar. Ustedes me han oído hablar de este libro. Ahí está. Por aquí está. Vamos a encontrar esto rápido. No me voy a demorar. Está hablando de los usos de los casos. Aquí está hablando ya está hablando de los verbos. Tiempos. Y aquí está hablando de infinitivo. Es un poquito más adelante. Si están interesados en conocer para qué sirve el optativo con an de manera completa, los invito a que revisen. Aquí tenemos los modos. Hablamos primero de indicativo, indicativo sin an, subjuntivo con an, prohibitivo, subjuntivo, no sé qué. Optativo, ahí está. En primera instancia, Greek Grammar habla de para qué sirve el optativo sin la compañía de an. Esto es Greek Grammar del párrafo 1814, pero más adelante habla del optativo con an. El primer uso es este optativo potencial del que les hablé, pero más adelante nos hablan de cosas que el optativo con an es usado para suavizar una afirmación, etcétera, o para expresar una ironía, y ahí les hablan un poco más de los usos de este optativo más an. Vuelvo a decirles, los invito a revisar que es Grammar en el párrafo 1824 y siguientes. Segundo uso del optativo es que acompañado de an sirve para expresar posibilidad. Y aquí es imposible no hacer una cita. Ay, esto me cae gordo. Ya, ustedes perdonen. Volvamos a nuestro sitio. Y es que hay un uso famosísimo, hay un ejemplo famosísimo de este segundo uso de an, y es la famosísima cita de Heráclito. La famosísima cita de Heráclito, que es así. Dis, eis, ton, au. Au, ton, pota, mon, uk, an, an, valles. Bueno,
De esta cita famosísima de Heráclito puedo decirles lo siguiente. Para empezar, que este dis es simplemente un adverbio y así lo encontrarán en el diccionario. Dis significa dos veces. Esta señora, ustedes ya la conocen, es la preposición eis, que rige acusativo y significa hacia. Y todo esto, ustedes lo pueden ver, es un sintagma nominal en acusativo. Tenemos el artículo en acusativo singular masculino, el sustantivo potamos, que significa río, en acusativo singular masculino, y finalmente autos, entre el artículo y el sustantivo y concordando con el sustantivo en género, número y caso. Antes ya aprendieron que cuando autos está en esa posición y concuerda con el sustantivo en género, número y caso, sirve para indicar identidad, como ipse en latín. Esta señora ustedes la conocen, es el adverbio negación. Este es el adverbio an del que les estoy hablando. Y este en Valles debería resultarles conocido por esta razón. Es un verbo que tiene esta terminación ies, y esta terminación ies debería resultarles familiar porque es esta que ven aquí, ies. Ese es un optativo segunda persona del singular, solamente que es un optativo segunda persona del singular de un verbo que todavía no hemos estudiado. El verbo es vaino, que significa caminar, compuesto con la preposición en, que ustedes ya conocen, que significa hacia, significa en. Aquí hay un fenómeno de asimilación. La velaridad de la beta se le pega, la vialidad de la beta se le pega a la ni y por eso se vuelve M. Una M y una N son lo mismo, solo que la M es labial. En Valles es optativo de un verbo que todavía no estudiamos, esto es más problemático, de un verbo que no hemos estudiado todavía, que significa marchar en, es decir, entrar, o es caminar adentro de. Espero que entiendan que esta es la cita de dos veces hacia el mismo río no entrarías. Y aquí tienen ustedes un optativo masán que sirve para expresar la posibilidad. El tercer uso y el último uso del optativo, les dije el optativo sirve para tres cosas, es el siguiente. Este uso es una locura. Y es que el optativo sirve en griego antiguo para... sobre este uso hay una historia. Consideren, por favor, esta oración. Yo te dije que vendría. Todos los hablantes de español entendemos que este vendría se refiere a un futuro con respecto al pasado marcado en dije. Nosotros usamos en español estas formas en ería dentro de oraciones subordinadas. Esto es una oración subordinada cuando queremos enfatizar que ellas denotan un futuro con respecto a un pasado. En yo te dije que vendría, que vendría, lo digo por última vez, es futuro pero con respecto a este pasado que está en dije. En griego antiguo, en época homérica, para lo mismo servía el optativo. El optativo ocurría en oración subordinada, como acá, y se utilizaba cuando se quería enfatizar que algo era futuro con respecto a un pasado, al pasado señalado por el verbo. Sin embargo, en algún punto entre Homero y los atenienses como Platón, los atenienses incorporaron en la lengua algo que uno solo puede describir como una metida de pata, una burrada. Y es que este uso, que es clarito, usamos estas formas en iría para referirnos a un futuro con respecto a un pasado, este mismo formas las utilizaron en oraciones como esta. Yo te golpeé cuando me golpearías. Por supuesto que todo hablante de español entiende que esta oración es incorrecta, porque entendemos que cuando enfatiza que dos eventos son contemporáneos, pero al mismo tiempo estamos acostumbrados a que en las oraciones subordinadas solo usamos formas enderías cuando queremos referirnos a un futuro con respecto a un pasado. Lo que sentimos como hablantes de español anómalo en esta oración es que por un lado cuando nos está diciendo que estos dos eventos son contemporáneos, pero al mismo tiempo la forma nería nos está indicando que este evento es posterior con respecto a este. Sin embargo, en algún punto entre Homero y los atenienses, como les dije, como Platón,
esta cosa se impuso. Y lo que antes se utilizaba, y esto pasó en griego antiguo, esta burrada se incorporó dentro de la lengua. Y lo que antes servía para indicar un futuro con respecto a un pasado, pasó a indicar nada, porque en este punto la forma sería ya no indicaría futuro con respecto a un pasado, no indicaría de hecho propiamente nada. En el dialecto ático esto existe esto, esta cosa existe, y lo llamamos optativo oblicuo. Y el optativo oblicuo entonces se define así. Ese optativo oblicuo es un optativo que ocurre en oraciones subordinadas cuando dependen de un verbo principal que está en tiempo pasado. Y también enseñamos los profesores de básico que el optativo oblicuo no indica nada, porque realmente no indica nada, quizás indique subordinación. Porque en algún punto los griegos dañaron el sistema y esto que estaba bien, lo dañaron y lo volvieron esto. ¿Cuál es el tercer uso del optativo oblicuo? ¿Cuál es el tercer uso del optativo? Esto que llamamos optativo oblicuo, y ese uso es el siguiente. Es un optativo que puede aparecer en oraciones subordinadas cuando dependen de un verbo principal que está en tiempo pasado. Por supuesto, que aquí uno podría preguntarse lo siguiente. Y si los griegos dañaron este sistema, y de hecho lo dañaron, entonces, ¿cómo podían indicar que un acto era posterior, cómo podían indicar que lo denotado en una oración subordinada es posterior a lo dicho en la oración principal? Es decir, ¿cómo lograron decir esto los griegos? Volver a enfatizar que esto es posterior en el tiempo a esto. Y la respuesta de eso es que para eso salió y para eso se utilizó el optativo futuro. El optativo futuro se utiliza muy poco en griego antiguo y se utiliza solo en oraciones subordinadas cuando queremos enfatizar que lo que ellas denotan es posterior a lo dicho por el verbo principal, por lo dicho en el verbo principal. Ese es el único uso que tiene en griego antiguo, en dialecto ático, el optativo futuro. Y es por ello que yo digo, por ello que sostengo que esta oración en realidad no es griego. Y es que esto está en optativo futuro y esto no es una oración subordinada. Este optativo futuro no tiene sentido. Yo entiendo más o menos lo que se está diciendo, pero eso, a mi juicio, no es Platón. No, Platón no lo habría dicho así jamás. ¿Qué veo entonces? Pues sí, le perdonamos a Berenguer que este esté en optativo futuro, y entendemos que esta es la expresión de un deseo, no del verbo mí, sino del verbo sunemi, que es estar con. Y la preposición sin rige dativo, y eso explicaría por qué todo esto está en dativo. Este ejercicio 9, si se pudiera traducir, sería algo así como: ojalá estés siempre con buenos compañeros. Mi computador se le está acabando la pila, espérenle, prendo lo enchufo. Ya. El ejercicio 10 dice así: tus men parontas pilus nomisdo, tus da pontas ectrus. Yo veo aquí dos oraciones principales, dos oraciones principales coordinadas por un de, que es este. El verbo de la segunda no está expreso, pero se entiende el mismo verbo de la primera. Total, que yo entiendo que aquí se dice tus memparontas, pilus nomisdo, tus deapontas, ectrus nomisdo. En la primera oración, como dije, el verbo es nomisdo, es el verbo juzgar, está en presente indicativo, voz activa, primera persona del singular, y entiendo que el complemento directo de este nomisdo es el participio parontas sustantivado. Ya vieron ustedes que los participios sustantivados, este participio es el participio en acusativo plural masculino de paremi. Ya vieron ustedes que los participios sustantivados se pueden traducir al español mediante oraciones de relativo sustantivadas. Y creo finalmente que pilus es predicativo a ese complemento directo. Y lo digo entonces fácil. Juzgo que los presentes son amigos. No, puedo hacer una mejor traducción. Juzgo amigos a los que están presentes. A los que están presentes, y noten ahí hay una oración de relativo sustantivada. Juzgo amigos a los que están presentes. O juzgo a los que están presentes amigos. O considero amigos a los que están presentes. Y el segundo pedazo de la oración es lo contrario. Y considero a los que están ausentes enemigos. Quizás yo podría decir eso de ustedes ahora.
tus memparontas pilus numisdo, tus dapontas sectorus. De nuevo siento que podría demorarme un montón explicándoles la morfología de los participios. Ok, solo me queda por decir que tanto parontas como apontas son el participio del verbo ser, el uno compuesto con la preposición para y el otro con la preposición apo, ambos en acusativo plural masculino. Y ya casi para terminar, tenemos esta oración, eikakoi sunei, autos eseikakos. Por supuesto, en esta oración hay que mencionar algo importante, y es que por primera vez tienen un periodo condicional. Y sobre los periodos condicionales en griego antiguo vamos a hablar bien, vamos a hablar de los tipos que hay y lo demás. Esto es apenas como una introducción a ese tema. Y les estoy hablando de esto. Si me miras, ¿por qué estoy hablando de golpear? Si me miras, te besaré. Ahí está. Este es un periodo condicional. En los periodos condicionales distinguimos dos partes. Distinguimos una parte a la que llamamos prótasis, que expresa una condición de la cual depende que se dé lo expresado en esta otra parte, a la que llamamos apódosis. Voy a ponerlo aquí abajo. A esta parte de los periodos condicionales le llamamos prótasis. Esto es una palabra griega. Y a esto, no prótesis, sino prótasis. Y a esta segunda parte la llamamos apódosis. La prótasis es una oración subordinada. La prótasis, es decir, esta primera parte es una oración subordinada. Y expresa una condición de la cual depende que se dé lo dicho en la apódosis, que viene siendo esto. Noten que sería incorrecto decir que la prótasis es la oración subordinada y la apódosis es la oración principal. Y digo, esto es incorrecto porque sepan ustedes que las oraciones principales incluyen a las subordinadas. Es decir, que en realidad esta es una oración subordinada y la principal es todo esto. Este pedazo junto a su oración subordinada. Total que noten, apódosis no corresponde exactamente a lo que sería la oración principal. La oración principal es lo que tienen, como dije, en azulito ahora. En griego antiguo, como pasa en español, hay distintos tipos de periodo condicional y los más normales, los más fáciles, los llamamos periodos condicionales reales. Y en griego antiguo van así. La prótasis se introduce con ei y lleva su verbo en indicativo, y la apódosis lleva su verbo también en indicativo, en un periodo condicional real. Si me miras, te besaré, es un periodo condicional real también en español. Es eso lo que tienen ustedes en el ejercicio número 11. Esto que estoy marcando con el cursor de mi computador, eikakoi sunei, es la prótesis, y sé que es la prótesis porque está introducida por este ei, y esta es la apódosis. Este sunei es el presente indicativo voz activa segunda del singular, estoy hablándoles de este socio de acá, compuesto con la preposición sin, es un compuesto del verbo mi, y este ese es el futuro segunda del singular del verbo ser, que es este, miren por acá, por aquí tenemos el futuro, es este que ven acá, futuro segunda del singular del verbo ser. Y es por ello que sunemi significa estar con y se construyó con dativo, tal cual como pasaba en el ejercicio anterior, y este es el dativo. Si estás con malos, tú mismo serás malo, o tú mismo serás malo. No está la palabra tú expresa, está implícita en el verbo que está conjugado en segunda persona del singular. Y miren, ya solo nos falta un ejercicio, un último ejercicio, que dice así, tamegara upoliu apen tonatenon. Aquí solamente hay que señalar que este es el verbo apeimi en imperfecto tercera del singular, es decir, un compuesto de mi. Ustedes conocían desde el comienzo la forma en, que significa eran. Con apo significa distar. Y distar algo de algo, ese de algo se expresa en genitivo. ¿Qué es esto? Este es el nombre de la ciudad, Mégara, que es un plural, como pasa con Buenos Aires o Atenas. Y este es el nombre también de la ciudad, que está en genitivo plural porque el nombre de Atenas, el nombre de la ciudad también era plural. Mégara no distaba mucho de Atenas. Ese es el ejercicio número 12. ¿Y por qué tonatenón está en genitivo? Porque el verbo apimi, distar, se construye con genitivo y eso es razonable porque está compuesto de la preposición apo que siempre rige solamente genitivo. Y como ven, terminamos de revisar estos ejercicios.
Y ahora les pedí también que miraran estas máximas. Todas son bonitas, pero hay algo súper interesante de ellas, algo que descubrí. Eh, Voy a mostrarles. Es esto que les puse en esta hojita por acá. Y es que todos estos, es, todas estas citas provienen de un texto, un libro. El libro se llama ¿cómo se dice eso en español? Proverbios de Menandro. Menandro es un escritor de la comedia nueva, es el único escritor fuera de Aristófanes del cual se conservan comedias. Eh, Menandro no es contemporáneo de Aristófanes. Aristófanes es el representante máximo de la comedia antigua griega, mientras que Menandro es varios siglos posterior. A Menandro, que escribió estas comedias griegas, lo copiaron los comediógrafos latinos como Plauto y Terencio. Varias comedias de Plauto y Terencio son simplemente copias raras de las comedias de Menandro. Yo leí hace tiempos una comedia de Menandro y me di cuenta de que eran muy, muy, muy diferentes a las de Aristófanes. Y ahora mismo no me acuerdo nada, pero vuelvo a ponerme en serio. Todos estos proverbios los tomó Berenguer a Menos de un texto real que se llama eh, Proverbios o Máximas de Menandro, una colección de las máximas que se pueden sacar de las comedias de Menandro. Y esto lo podemos ver por acá. A ver, yo pongo por aquí, ¿será que está por Menandro? Perdón. Ahí está, el comediógrafo Menandro, y por aquí puede que diga Sententia. Aquí está, de este texto se sacó, se sacaron todas estas máximas. No va a ser hoy, pero les prometo que en uno de estos videos les hablo de esto, de Diógenes, y les explico, les indico cómo instalarlo, se los prometo. En Diógenes uno puede encontrar lo que quieran. Miren cómo voy a buscar, miren cómo voy a hacer la búsqueda ahora. En Diógenes hay tres partes. Eh, una parte en que nos habla de las acciones, lo que puede hacer el programa, otra es el corpus, es decir, el conjunto de textos sobre el que el programa actúa, y la búsqueda particular. Ahora mismo, uno puede hacer búsquedas ya no en todo el corpus, sino en un texto específico. Se hace por acá. Hacer un corpus. Entonces yo le quiero decir que quiero hacer de Menandro. Ahí está. Pero ahí está. Y yo quiero hacer de él, pero quiero hacer una búsqueda más particular de Menandro. Ahí voy más. Y entonces yo quiero que busque solamente en este texto, Sententiae, esto. Y a ese texto le voy a llamar el X22, ¿sí? X22. Después aquí, como corpus, yo podré buscar en todo el corpus griego, que es el Thesaurus Lingua Hebraica, que ven acá, pero también voy a poder buscar en el X22. Y eso quiere decir que lo que yo busque, lo voy a buscar exclusivamente en ese texto. Y vamos a buscar algo de esto que nos puso Berenguer. Estas que aparecen en rojo son unas que ya busqué y estoy seguro de que están. Empecemos con una de esas para que vean, para no quedarles mal. Busquemos por limen, la primera palabra. Búscame en ese texto en particular, limen. Ups, algo hice mal. El que quiero buscar es una palabra. Aparece 3 veces. Y nuestro texto decía, limena tuquias estia antropois techne. Ahí lo tienen, limena tuquias estia antropois techne. Esto es una proverbio, una máxima sacada de las comedias de Menandro. Y esto hace que sea aún más interesante. Y es que Menandro escribió comedias y las comedias tienen como verso básico el trímetro yámbico. Ustedes me oyeron en clase hablar del hexámetro griego. Hoy quiero hablarles del trímetro yámbico, lo voy a hacer muy rápido. ¿Saben ustedes que el ritmo de la poesía griega no depende de cuántas sílabas tiene un verso y dónde está el acento de las palabras, sino que depende de que se sucedan en un orden especial sílabas largas y sílabas breves? Esta combinación de una sílaba breve, a la que representamos así, seguida por esto, por una sílaba larga, a la que representamos así,
Cuando una breve está seguida por una larga, a esto lo llamamos un jambo. Y un trímetro, a esto es un jambo. Un metro yámbico es esto. Un metro yámbico es la combinación, esto se llama metro yámbico. Y un metro yámbico es la combinación de dos yambos con una pequeña libertad. Y es que esta sílaba, a esto lo llamamos un ánkeps, puede ser larga o breve. No es simplemente tener dos yambos pegados, sino que hay cierta libertad y en la primera sílaba puede ser larga o breve. Esto es lo que llamamos un metro yámbico. Y finalmente, un trímetro yámbico es 3 de estos. Ahí van. Esto es un trímetro yámbico. Lo solemos marcar así. Recuerden ustedes finalmente que para que la poesía griega nos suene a nosotros con ritmo, un recurso, una trampita que podemos hacer es hacer acento de intensidad en estas sílabas largas, porque al hacer acento de intensidad también en realidad estamos pronunciando largas y sobre todo hacemos que nuestros interlocutores perciban como largas esas sílabas. Este verso está en trímetro yámbico y esta puede ser larga o breve, no importa, esta es larga, este sería nuestro primer jambo, aquí esta es breve y aquí viene la larga. Aquí esto que estoy representando así es esta. Limen, atu, ki, as, estin, antrop, aquí me equivoqué. Limen, 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 limen. A ver, aquí algo que cuando uno se corcha, de yendo de un lado para un lado, empieza uno para atrás. Entonces sé que esta es larga y esta es breve, esta es larga, esta es el ánkeps. Esta tiene que estar larga, esta es breve, esta es larga y esta es breve. Aquí simplemente tenemos algo que se llama una resolución, y es que tenemos dos breves por una larga. El diccionario debe decirnos que esta y de atoquía y la iota, bueno, sobre todo la y es breve, se los voy a mostrar aquí para que no parezca que yo estoy hablando simplemente mentiras. Atoquía significa infortunio. Voy a buscarles esa palabra en el diccionario para que vean que tiene y breve. Ups, ¿qué hice mal? Atoquía. Bueno, aparece Atuqués y Atuquía debería estar a continuación. Es que a veces el líder Scott tiene unos errorcitos. Me tendrán que creer. El Atuquía no está, pero está Atuqués, que es Atuquía es un sustantivo que significa desgracia y Atuqués es un simple adjetivo, un 333. Noten que la Y es breve, así se marca en el diccionario que esto es breve. Total que sé que esto está bien escondido. Entonces tenemos, no importa, larga, breve, y estas dos hacen por la larga. Después tenemos, no importa, larga, no importa, larga, no importa, es ánkeps, larga, breve y larga. Por supuesto que aquí hay detalles, para que esto terminen de poderlo entender, aquí habría un montón de detalles de los que yo debería hablar, pero tenemos que hacerlo poco a poco. Por supuesto, no les dije esto, pero se los puedo explicar, que en el trímetro yámbico, dos breves, esto, pueden estar resueltas, una larga puede estar resuelta en dos breves, es decir, que esto es como equivalente, o más bien al revés, ¿sí? Una larga es equivalente a dos breves, y es eso que tenemos acá. Y aquí esta vocal es breve a pesar de estar seguida por doble consonante porque esta es una oclusiva más una líquida y cuando hay una combinación de una oclusiva más una líquida, esta combinación puede alargar o no hacerlo. Por ahora, créanmelo simplemente. Para que esto suene con ritmo, tenemos que hacer acento de intensidad en este punto, que voy a poner en negrilla, y en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto. Y sonaría así. Limen atukias estin antropoistecne. Este es una de las máximas de quién es, ¿cómo es que se llama este socio? De Menandro. Y el significado, por supuesto, será un refugio de la desgracia. Para los hombres es la ciencia o el arte. De estas
Ergoi ergois pilopoinois istimelogois monon. Ahí está. Antropos esti pneumacais monon. Este no sé cómo se lea. Zumbulos udes esti beltion cronu. Esto está fácil, ¿sí? Y esto es por supuesto también de Menandro, fácilmente lo encontramos. Esto es fácil, que es como, no hay ningún consejero es mejor que el tiempo. No sé qué hacer. Pues descanse, deje pasar un tiempo y verá que ya sabrá qué hacer. La lengua es causa de muchos males. Digo, cuando uno es hablador. Y a mí me han pasado unas. Si tienen alguna pregunta de esto, por favor escríbanme a comentarios a este video. Si hay alguna de estas que no hayan podido traducir. Creo que ya les expliqué lo más interesante. Son máximas tomadas de Menandro y están en trímetro yámbico. Y ahora los quiero... Eh, y ahora quiero simplemente introducir el tema nuevo para que puedan hacer la próxima unidad. Dije, por aquí lo tengo, que tengo que hablarles de subjuntivo exhortativo y genitivo absoluto. Uy, me da pereza hablarles de ambas cosas. Debo hablarles de esto está facilísimo. Voy a hablarles de genitivo absoluto porque merece que lo hable. Y les hablo de del subjuntivo exhortativo a la hora de corregir los ejercicios. Entonces, empecemos. El tema nuevo es este. Ya no tendrán que aprender a conjugar el verbo ser, sino los verbos normalitos. Ahí está. Van a conjugar el presente, tienen que aprender a conjugar el presente y el futuro. De este presente ustedes ya saben presente indicativo, esto ya lo vimos. Y ya saben el imperativo. El subjuntivo es algo que les va a aparecer ahora. Noten, el subjuntivo es igual que el indicativo, solo que donde aquí tenemos omicron, aquí está omega, y donde aquí tenemos epsilon, aquí se vuelve eta. Hay una marca morfológica que le muestra a uno cuando es subjuntivo y es este alargamiento de este pedazo. Este alargamiento de lo que llamamos vocal temática es indicación de subjuntivo. Noten, el subjuntivo está fácil de formar. El subjuntivo en griego antiguo tiene varios usos y de eso prometo que les hablaré, pero por ahora solo les va a ocurrir uno, y es que el subjuntivo en primera persona del plural sirve para expresar órdenes a la primera persona, como cuando decimos en español sentémonos o levantemos nuestros corazones al Señor o no salgamos, perdón, salgamos, quedémonos dentro de la casa. Utilizamos el subjuntivo en griego, en latín y en español en primera persona del plural para expresar órdenes a la primera del plural, es decir, al nosotros. A eso lo llamamos subjuntivo exhortativo y este uso del subjuntivo les va a aparecer en la lección que viene. Desde el punto de vista morfológico, lo novedoso es que tienen presente en indicativo imperativo, pero también subjuntivo. Tienen también presente en optativo, que es este. La próxima clase les prometo esto. Voy a hablarles de la formación del optativo. Sé que estoy en deuda. También tendrán infinitivo, este sí lo conocíamos, y los participios. De participios sí he hablado en mi clase, solamente que tendrán que repasarlo un poco. Y la otra parte que les aparecerá es el futuro. Noten, el futuro es igualito que el presente, solo que entre la raíz y la omega, o la desinencia de número y que indica número de persona, se inserta una sigma. El uso es desataré, desatarás, desatará, etc. Noten, es igual que el presente que ya conocen, solo que con una sigma insertada. Entonces, de los temas que debo introducir son presente en futuro de los verbos normales, eso quedó. Subjuntivo exhortativo, pues de hecho ya hablé de eso. Y nos quedaría por hablar del genitivo absoluto. Y la idea es así. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo con vocabulario que ustedes conozcan. No, un ejemplo tomado de los ejercicios. La tarea para la próxima clase, les explico cómo va a funcionar esto. Este video lo voy a cargar esta noche, lo van a tener ustedes en sus correos mañana por la mañana. Y ustedes tienen mañana para hacer clase, tienen que ponerse pilas, mañana deben mirar el video y hacer la tarea. La tarea consiste en hacer todos estos ejercicios, solamente esto. Y quiero que me envíen esa tarea hecha, le toman una foto, pueden hacer la tarea
en sus cuadernos y le toman con el celular una foto a la tarea, eh, con los ejercicios. Pueden simplemente poner la traducción. Yo voy a revisarlos ahí por encima y en el siguiente video empezaré refiriéndome a esa tarea que ustedes hicieron. Sin embargo, y miren que los estoy mirando a los ojos, les suplico que se aseguren de que la foto me quede en que enviarme solo una foto por tarea. No quiero que hagan la tarea en varias hojas y le tomen varias fotos, porque todo eso se me desorganiza. El archivo que me deben enviar es una sola imagen. Y mándenla, por favor, además en formato PDF. Todo esto porque el pobre profesor Páramo, porque si no lo hacen así, le gastan el tiempo al pobre profesor Páramo. Bueno, como digo, tienen mañana para hacer esta tarea y enviármela a mi correo electrónico. Yo voy a asumir que si ustedes no han entregado la tarea mañana a las 12 de la noche, entonces es que ya no quieren hacerlo. Pero sobre todo, no importa ahora lo de la nota, sobre todo es que el siguiente video que yo grabaré empezará mirando la tarea que ustedes hicieron y solo voy a tener en cuenta la gente que me haya mandado la tarea el día de mañana. Bueno, me falta hablarles de genitivo absoluto y entonces voy a ponerle un ejemplo. Aquí este es un ejemplo de genitivo absoluto. Lo voy a copiar y lo ponemos acá. Ahí está. Y voy a copiarlo aquí. Medenos eti agoreuein telontos hoigerontes periton pragmaton buleususi buleususin. Creo que lo escribí bien. Medenos eti agoreuein telontos hoigerontes periton pragmaton buleususi. Entonces practiquemos aquí los pasos y con esto termina mi video de hoy. Paso número 1, tranquilizarse. Paso número 2, morfología. Esta es una palabra que ya conocen, es esta palabra. O medéis. Hace como 2 lecciones, creo que justo antes de que nos dejáramos de podernos ver en vivo y en directo, introduje los pronombres indefinidos y aprendieron ustedes que el pronombre indefinido nadie se forma del adverbio de negación u y esta como conjunción y el cardinal número 1. Lo que tenemos aquí, además ustedes aprendieron entonces lo siguiente, y es que en griego antiguo hay 2 adverbios de negación. U, que es el adverbio de negación que va típicamente con indicativo, y me, que es la misma negación, el mismo adverbio de negación, pero que va con los restantes modos. Todo esto es para explicarles que si udéis o medéis, cualquiera de los dos, significa nadie, esta palabra en genitivo será de nos o me de nos, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué es me de nos? El pronombre indefinido nadie, formado con la negación me. Eso nos advierte que el verbo que está negando no es un indicativo y está en genitivo singular masculino o neutro. Y lo otro es esto. Etelontos es el participio presente, voz activa, en genitivo singular masculino o neutro del verbo etelo. Etelo es un verbo que ustedes ya conocen. Etelo significa querer. Los participios se forman añadiendo después de la raíz del verbo el sufijo aspectual durativo. Para los participios siempre es o. Después tenemos la característica nt propia de los participios de voz activa y estos participios de voz activa que se forman mediante nt se declinan como 313, así. Es decir, que la forma masculina y neutra va por tercera declinación, mientras que la forma femenina va por primera declinación. Esta es la forma masculina o neutra. Esta os es genitivo singular de tercera declinación. Y esto, estimados estudiantes, es un genitivo absoluto. ¿Qué es un genitivo absoluto? Ya lo voy a explicar bien. Un genitivo absoluto es un tipo especial de oración subordinada. Vuelvo a decirlo, un genitivo absoluto es un tipo especial de oración subordinada. Y es una oración subordinada que tiene de peculiar que su verbo es un participio que se pone en genitivo.
y que el sujeto de esa oración subordinada, que es el genitivo absoluto, es un sustantivo también puesto en genitivo. Creo que lo puedo redactar mejor y ser así. Un genitivo absoluto, aquí sería todo esto, es un tipo de oración subordinada peculiar, cuya peculiaridad consiste en que su sujeto se pone en genitivo y su verbo es un participio que ha de concordar con ese sujeto en género, número y caso. Medenos es un sustantivo, un pronombre indefinido, en genitivo singular, asumo masculino, y etelontos está concordando, noten, en género, número y caso con él. Los genitivos absolutos sirven para expresar el tiempo en el que ocurre lo dicho en la oración principal o la causa por la que ocurre lo dicho en la oración principal. Como estudiantes de latín, deben saber que esto corresponde más o menos, no es exacto, pero más o menos, con lo que en latín es el ablativo absoluto, de donde heredamos en español las construcciones absolutas. El verbo etelo es un verbo además que significa querer y lleva como complemento directo una oración de infinitivo, este sería, y la oración principal tiene este como sujeto, está en nominativo plural. Este es el verbo principal, es un futuro tercera persona de plural, y este es un complemento circunstancial. La traducción la traducción de esto sería así. Eh, no, eh, no queriendo nadie agoregüen, como hablar, los viejos buleusus y deliberarán, ¿cómo más se consultarán? Los viejos pensarán sobre los asuntos. Agorego es como hablar en público. No queriendo nadie hablar, los viejos pensarán sobre los asuntos. Bueno, esto en español se conoce como una construcción absoluta. Estas construcciones absolutas son heredadas del ablativo absoluto del latín y como les dije, los ablativos absolutos del latín corresponden más o menos a los genitivos absolutos del griego. También podríamos decirlo así. Recuerden, los genitivos absolutos expresan el tiempo o la causa, y como expresan la causa, podríamos entonces traducirlo también así. Ya que nadie quiere hablar, los viejos pensarán, deliberarán, pensarán sobre los asuntos. Propiamente, no quería referirme a este ejercicio particular, sino al tema del genitivo absoluto. Y vuelvo a decirlo, prometo que es la última vez. Los genitivos absolutos son un tipo de oración subordinada que expresa el tiempo o la causa en la que ocurre lo dicho en la oración principal. Y es un tipo de oración subordinada peculiar, cuya peculiaridad consiste en que su sujeto, el del genitivo absoluto, es un sustantivo puesto en genitivo y que su verbo es un participio que concuerda con ese sustantivo en género, número y caso. A ver si me vuelven a ver. Casi no nos hemos visto hoy. Introduje ya el tema. Y les va a quedar la tarea. La tarea son estos ejercicios. No les quito más tiempo. Estimados estudiantes, tengan un buen día y los quiero mucho. Chao.